Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí con ustedes en su estación AM 800, Coinonia Radio, con mucho gusto, desde luego, y con el deseo de que pues todos estén bien, que estas amenazas del niño travieso, que llega y no llega, y que está asolando algunas zonas de nuestra república, pues sean lo menos dañosas posible, sobre todo en vidas humanas. Es nuestra solicitud al Creador, y ojalá más de uno de ustedes se haga solidario en esta petición de seguridad para tantísima gente que en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima van a sufrir los estragos que produce un meteoro de esta naturaleza. Y ciertamente los que padecemos el flagelo de la adicción, pues ya hemos pasado nuestros movimientos telúricos y nuestros huracanes en la vida, y ciertamente son pocos los que tienen la fortuna de poderlo platicar, porque esta terrible y perversa enfermedad del alma pues se lleva a muchísima gente, a muchos jóvenes que lamentablemente piensan que no les va a pasar nada, que pueden controlarlo todo, y pues no falta que se maten o que maten, que terminen sus vidas encerrados en el presidio, más la cárcel propia, y aquellos que están ahí pues ojalá tengan la oportunidad de recibir la buena nueva y de enderezar su existencia y de buscar un horizonte diferente. Ciertamente, dentro de los daños que el ser humano produce y genera, pues están estos extremos de quitarle la vida a un prójimo o a varios, y no me refiero a un asesino en serie, sino me refiero al borracho, al drogadicto, que de manera brutalmente imprudente e irresponsable se monta en un vehículo y arrolla gente, simplemente porque no la vio, o simplemente porque ya no tenía capacidad de discernir absolutamente nada. Pero esta pobre gente, a la que se lastima y al que lastima, que se lastima a sí mismo de manera gravísima, primero que lastimar a su prójimo, pues ojalá pueda recibir esta venturosa buena nueva de que hay una solución. Hemos estado trabajando el octavo paso de manera muy importante, y obviamente se hace una lista con un propósito, se definen los daños con un propósito, se establecen las motivaciones que se tuvieron con un propósito. Y el propósito es el noveno paso, o sea, es encontrar la forma, el tiempo y el momento de acercarse con las personas
a aquellas a que se lastimó y que hay que corregir. Dice el enunciado del paso que reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Y esto es algo muy importante. Es decir, dice el paso, antes de establecer las promesas que ofrece el programa, que antes de llegar a la mitad del camino, muchos piensan que está hablando del quinto paso, pero no está hablando del quinto paso, estamos hablando del noveno, y el libro está hablando del noveno paso. Y antes de que se cumpla con la mitad del trabajo que se tiene, vienen todo el cúmulo de promesas que ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos, y que reiteran programas como el de Narcóticos Anónimos, o como el de Comedores Compulsivos, o de Jugadores Anónimos, etcétera. Todos los programas de autoayuda que de alguna forma están vinculados con este programa de los 12 pasos. Es para ellos este programa, fundamentalmente. Pero no solo. Es decir, el afectado no solamente es el enfermo. Normalmente alrededor de él hay una gran cantidad de gente afectada. Algunos hablan de 60 personas, otros hablan de 30, otros hablan de... Y nadie abona en favor de en qué se basan para decir estas cosas. Los norteamericanos, por ejemplo, que son amantes de llevar estadísticas de todo, absolutamente de todo, tienen algunas opiniones con respecto a muchos aspectos del alcoholismo, basadas precisamente en el análisis estadístico. Y de acuerdo con estos análisis, para los norteamericanos, el promedio de persona dañada en el entorno de un adicto va de 30 a 50 personas. Es decir, hablan de 28 a 50 personas. Estas N personas que son afectadas están distribuidas en círculos concéntricos a la persona, por así decirlo. El primer círculo pues lo forman su consuerte o consorte, y algunos dirán sin suerte, pobrecita, ¿eh? Le tocó borracho el marido, o le tocó drogadicto, y pues generalmente la primera afectada en un hogar donde el padre de familia es el adicto, pues es la mujer. Cuando son los dos, pues peor todavía, porque el señorito daña a su mujer, la señora daña a su maridito, y los dos dañan a sus hijitos, ¿verdad? De manera muy grave, muy severa. Estos daños que se producen no quedan ahí, o sea, trasciende a la familia extensiva, ¿verdad? Cuando no son los hijos los que tienen el problema, entonces afectan directamente a los padres, a los hermanos. Pero no necesariamente necesitas ser en torno de la familia paterna donde se dan exclusivamente los daños en calidad de hijo. Un hijo ya salido de casa puede generar graves daños en su familia extensiva, entre sus padres y sus hermanos, sin vivir con ellos. Obviamente en el entorno laboral, en el entorno social,
Y puede ampliarse el círculo y siempre se encontrará el ser humano con que ha lastimado a alguna persona. Esto de alguna forma ya se contabilizó en el octavo paso, ya se definió, ¿verdad? Y vamos a analizar en el siguiente segmento qué se necesita después de que yo ya tengo todo mi material elaborado, después de que yo ya consolidé mi lista, después de que ya hice una profunda reflexión sobre estos daños, ya ubiqué perfectamente bien en dónde, cómo, cuándo y a quiénes lastimé. De manera que resta solamente hacer mi lista y darle el nivel de prioridades que es conveniente, que sea necesario. Es un trabajo generalmente difícil y es prudente que este mismo se haga de manera acompañada. Generalmente el padrino puede ser un elemento de mucha y importante ayuda. Cuando el padrino no puede y se tiene alguna guía espiritual, pues hay que recurrir precisamente al guía espiritual. Vamos a dar un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Escucha la... Ya estamos de regreso en Pasos. Muchas gracias por seguir con nosotros, queridos radioescuchas. Se me anda pasando algo que de suyo me gusta que sea lo primero que hacemos en este programa, y es el tener la capacidad de agradecer. Alguien le dijo a uno de mis hijos, y él lo repite como propio, que un ser humano agradecido es un ser humano bien nacido. Y yo creo que tiene mucha razón. Y primeramente, pues gracias al padre Jeff por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Donde quiera que estés, padre Jaime, yo siento y creo que estás en la casa del Padre, y igual pues te agradezco y espero que intercedas ante Dios nuestro Señor para que se puedan liberar todas las dificultades que atraviesan en la actualidad todos los grupos de adicciones. El responsable en nuestra arquidiócesis de los medios de comunicación, al padre Israel, igualmente nuestro profundo agradecimiento, porque pues no solo ocupa este cargo de altísima responsabilidad dentro de la arquidiócesis, sino que es el párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, que es el lugar donde físicamente se encuentra esta estación, y siempre se ha distinguido por ser uno de los colaboradores con la camiseta bien puesta en favor de la radio y de este medio extraordinario de comunicación en toda nuestra arquidiócesis. A Sor Rocío, en su nuevo quehacer, igual vaya nuestro agradecimiento, y a todo el equipo que en cabina hace posible que este programa salga al aire. A las personas que desde la producción, y a todos los técnicos y a todo el personal que no se raja, que trae bien puesta la camiseta de este servicio extraordinario, pues gracias a todos ellos, porque nos permiten cada viernes estar en contacto
con nuestra arquidiócesis y con esta parte tan vulnerable como es el adicto y su entorno social. Cabe preguntarse, importante, ¿qué se requiere para comenzar a dar este paso, este noveno paso? ¿Cómo reparamos directamente, a cuanto nos fue posible, el daño causado? ¿Y cómo podemos distinguir que hacer esto podría implicar prejuicio para estas personas o para otros? Y otros, está el mismo que está reparando, Pero bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué es menester? Pues el octavo paso. Y para hacer el octavo necesitas haber trabajado tu sexto y séptimo paso de manera ya habitual, ¿verdad? Estar practicando tu cuarto y tu quinto paso igual, siquiera una vez al año. Estar practicando todos los días tu tercer paso, tu segundo paso, tu primer paso. Esto es importantísimo. Pero además de este requerimiento de sentido común, ¿qué se requiere? Bueno, pues se requiere el trabajo del octavo paso, obviamente. Necesitas tu listado, saber a quién y por qué te tienes que acercar a él. Hacer una reflexión sobre todos los daños que has producido en las personas, y después algo verdaderamente difícil para un adicto: se requiere de buen juicio. Y esto para el recién llegado pues puede resultar un insulto, una afrenta a su persona. Que una persona se exprese así de un adicto, pues bueno, puede lastimar a más de uno. Nuestro interés, nuestro deseo, nuestro propósito no es lastimar a nadie, pero te tengo que decir la verdad. Si ya viviste a fondo y ya practicaste a fondo tu segundo paso, podrás darte cuenta que estás loquito. Si bien tu locura no es siempre de atar, no requiere de internamiento, pues en muchas ocasiones has estado a punto de necesitar ese internamiento. Ya te has acercado muy peligrosamente a un viaje sin retorno. Y todos los pensamientos que te llevaron a esa situación, pues no podrás identificarlos como pensamientos de sano juicio. El ser desafiante, el estar haciendo el papel de Dios una y otra vez con todos los seres humanos, el estar justificándote constantemente y buscando culpables, el estar viviendo una fe que realmente no tienes, que estás engañado y te fascina autoengañarte. Pues todas estas actitudes no son ciertamente actitudes de sanidad de juicio. ¿Y qué se necesita para poder dar el paso sano juicio? Fíjate nada más. ¿Por qué? Porque decidir el momento oportuno, adecuado, correcto para acercarte a una persona requiere necesariamente la sanidad de juicio. De manera que cada vez que tengas que tomar la decisión para acercarte a un tercero en el propósito de corregir y de reparar directamente a esa persona, yo te sugiero que primero lo consultes con tu padrino. Y si no tienes padrino, tienes que buscar un consultor espiritual, un guía espiritual, que te haga las veces de padrino en este sentido y puedas dilucidar si realmente es lo adecuado y lo oportuno.
para que esto funcione, ¿qué se necesita? Pues honestidad, como con todos los pasos. Pero si tienes la honestidad, tienes la humildad y tienes el sano juicio de consultar y de decidir de acuerdo a tu consulta, vendrá inmediatamente como reacción la defensa de tu ego y la defensa de tu orgullo, que te va a decir no, por ahí no le entres. Y empieza a aparecer de manera enferma el miedo irracional, que ha sido el lastre y que ha estado presente, si ya te diste cuenta, en todos los momentos importantes de tu vida, en la práctica de todos tus defectos de carácter, o pecados, como le quieras llamar. De manera que lo que vas a necesitar, adicionalmente a la sanidad de juicio y la humildad, pues es el valor de lo que has carecido toda la vida. Dicen los norteamericanos el coraje, en la oración de la serenidad, traducido al español, bien traducido, como el valor, la valentía para enfrentar aquello que debes enfrentar. Serenidad para cuando no se puede. Y tener la sabiduría para saber qué es lo que puedes reparar y qué no puedes y no debes reparar. ¿Por qué? Porque el repararlo implicaría mayor perjuicio para la persona a la que vas a querer reparar, o a ti mismo, o a tus hijos, o a tu medio social, o a tu patrono en la empresa, etcétera. No es un acto fácil, no es una decisión ligera que se pueda tomar simple y llanamente, pues como quien decide levantarse a las 5 de la mañana en lugar de a las 6. Ay, qué flojera, sí, pero pues ni modo, tengo que levantarme, me levanto, punto. Sí, que eso está muy facilito. Y acercarme a una persona para repararle el daño que le he hecho, no es fácil. No es fácil. Sobre todo si todavía el ego está ahí demasiado infladito. Y si la soberbia todavía es el tirano que manda tus relaciones. De manera que esto, sumado a la prudencia, y dicen algunos que la prudencia es la cualidad de no hacer, y es un error. La prudencia es la cualidad de hacer lo que tenemos que hacer en el momento y las circunstancias en que se nos presenta. Entonces es todo lo contrario de lo que mucha gente piensa. Es que eres un imprudente, no, haz lo que te toca hacer. Vamos a regresar en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Pasos. Existen en el ser humano una serie de actitudes que han marcado ciertamente el alcoholismo y que de alguna forma inciden de manera muy importante como obstáculos para la práctica honesta y auténtica de este noveno paso.
¿Cuál es el enemigo número 1 del noveno paso? Pues es el egocentrismo. Si sigo pensando que primero yo, luego yo y después yo, y más adelante yo, pues realmente pensar que voy a hacer una reparación pues es verdaderamente locura. No hay tal. Pero quizás sí puedas identificar alguna que es muy común y se oye mucho en los grupos de autoayuda. Ay, mañana. Sí, no, luego. El próximo lunes, sin falta, le llamo a mi padrino. No, ahora sí voy a ir al hospital a pasar el mensaje. O sí voy a ir a la cárcel. ¿Cuándo dices que van? Pues el viernes que entra. Ya ya no. Pero el próximo seguro ahí voy a estar. Y ya escribiste tu primer paso. Ya escribiste tus ingestas más penosas, las que más te hicieron sufrir. Y ya te diste cuenta que no, hijo, qué flojera, pero hoy lo voy a hacer más noche. Árale, pues. Y esta morosidad nunca acaba. Nunca llega el mañana. Siempre es mañana. Aunado a otro problema que puede ser más grave. Y es la indiferencia. El tedio. Ese profundo aburrimiento que te lleva después a la tristeza. Y todos estos elementos enmarcados en la falta de valor, en la actitud cobarde, en seguir diciéndote cuantas veces te es posible, a pesar de que la vida te ha estado acercando a personas para que repares en ellos algunos daños, tus hijos, tu esposa, tus vecinos. ¿Y qué sucede? ¿Hay mañana? ¿Hay después? ¿Cuál es tu actitud? ¿O en realidad estás muerto de miedo de enfrentar la verdad y no quieres hacerlo? Y tu actitud es de cobardía. Valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que tiene la capacidad de enfrentar sus miedos, sobre todo aquellos que son de carácter irracional. Esos son los más importantes de atender. Ese tipo de miedos. Porque ante los ojos de más hermanos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Y nuestra imagen decrece ante los demás. Y luego viene el reclamo, decir, bueno, ¿qué tiene que pasar para que me crean? ¿Qué tiene que pasar para que confíen nuevamente en mí? Si yo ya tengo 5 años de que no bebo, o tengo 8 años de que no bebo, pues de que cambies tus juicios y tus actitudes, papá. Nada más. Sigue siendo el mismo imprudente, cobarde, indiferente, el señor del mañana, y que no hay nada en el centro más que tú. ¿Sigues despojando a Dios del centro de tu vida? Pues si sigues así, pues es inútil que siquiera pienses en reparar nada, porque lo único que vas a hacer es complicar las cosas.
Por eso dice que reparamos directamente a cuanto nos fue posible. ¿Quién dice si es posible o no? Pues lo tengo que decir yo. Y también las circunstancias. Porque si la persona ya murió y no tienes manera de acercarte a sus deudos y le quedas a deber un dinero, ¿cómo pagas? Pues no vas a poderlo pagar, aunque quieras. ¿Qué es lo que vas a poder hacer? Bueno, repara en otros el daño que le hiciste a esta persona. ¿Tienes el recurso? ¿Por qué no apoyas a una familia que esté en verdadera situación de emergencia, que esté sufriendo una situación grave? Por ejemplo. Y los daños que de esta forma material no puedas tú cumplir, pues repáralo en tu prójimo, repáralo en tus compañeros, en el tembloroso que está a lo mejor muerto de hambre y que anda buscando en la basura algo que comer, porque no tiene incluso ni siquiera capacidad de conseguir una chamba, de nada. Y van a pasar meses antes de que lo pueda hacer. Ahí tienes a tu hermano con el que puedes reparar. Por eso es a cuánto nos fue posible. Imposible, porque esto no se da en el ser humano, que pudiera reparar a todos. Sería tanto como pensar que solamente tienes uno o dos personajes a los que tienes que reparar. Y si eso crees, regrésate al primer paso, porque es inútil que sigas. Y no te metas a las ligas mayores cuando no tienes ni siquiera posibilidad de atender un equipo llanero de tu barrio. Y esta sanidad de juicio es la que tenemos que emplear, y cuando no la tenemos, pues tenemos que buscarla. Y se busca con la ayuda de quienes ya superaron todas estas cosas. Porque otro ciego no puede guiar a un hermano ciego. Entonces no busques un ciego, busca a un ser humano que ya haya trascendido todas estas cosas, y entonces podrás realmente tener la garantía de que la decisión que tomes va a estar bien informada. Y de todas formas pudieras tenerte en tu presencia una gran sorpresa. ¿Qué sucede? Pues que normalmente la gente recibe de muy buen agrado este tipo de reparaciones. Pero hay momentos y hay circunstancias y hay personas que no actúan de esa manera. Y que probablemente te encuentras uno que quiera hasta agredirte físicamente, que te insulte, que te grite en público, que te exhiba de manera muy desagradable. Y si así es, pues tienes que entender que tú tuviste la decisión equivocada. Que el amigo está muy enfermo, hombre. Que no era el momento para acercarte con él. Y a lo mejor nunca se dé el momento. No puedes reparar a nadie a costa tuya, porque si va a ser a costa tuya y con ello tú vas a abandonar a tus hijos y vas a abandonar a tu mujer y vas a abandonar tus responsabilidades, no puede ser.
No tienes derecho a hacerlo. No vas a salir gritando y corriendo ante el Ministerio Público, encarcéleme porque cometí este delito. Pues no es posible. No es lo correcto. ¿Qué se necesita? Pues que vayas en tu quinto paso y confieses con verdadero dolor de tu corazón estas faltas, y que repares en otros lo que no puedes reparar directamente. Esa es la gran sabiduría que te presenta el programa de Alcohólicos Anónimos y de neuróticos y de adictos y de etcétera. Vamos a un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Gracias, estimado auditorio, por seguir con nosotros en este último segmento. Decíamos que no se vale que trates de reparar a costa tuya, y mucho menos a costa de terceras personas. Por ejemplo, se escuchan experiencias de este tipo, ¿verdad? Que un fulano va y le platica a su esposa todas sus andanzas, con toda clase de detalles, nombres y demás, generándole un conflicto enorme a esta persona y provocando, ¿no?, el desprestigio de otras. Que independientemente de cómo se porten esas personas y quiénes sean, yo no tengo derecho a andar exhibiéndolas. De manera que este amigo, que a lo mejor ya sospechaban, o a lo mejor, pero va y desflora y dice, y con todo lujo de detalle, ¿eh? ¿Qué sucede? Pues que el daño psicológico, emocional, sobre la persona es enorme. Si en este caso es la esposa, pues bueno, es terrible. O son los hijos, igual. No se pueden hacer este tipo de confesiones estúpidas, absurdas, que debes de confesar en otra circunstancia. No se vale que tú te alivianes a costas de terceras personas. Y menos si esas personas son tu mujer y tus hijos, o tu esposo y tus hijos. Como que en este asunto de las adicciones, personas de mi generación somos muy dados a manejarnos como en el club de Toby, ¿verdad? Como que parece ser que la adicción es un mundo de varones. Y a lo mejor durante un tiempo esto pudiera haber sido cierto, con sus bemoles. Lo cierto hoy es que el 30% de los casos que se documentan con problema de adicción son mujeres. Del 2 o 3% que se hacían hace 30 años, es un brinco gigantesco y alarmante. Yo me acuerdo de haber hecho una investigación siendo estudiante de la licenciatura en Ciencia Ficción, o sea, Sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me sorprendió descubrir que
eran más los varones agredidos en problemas de violencia intradoméstica o interdoméstica que las mujeres. Ciertamente hay que saber leer estos hechos. Hay un concepto que se llama subregistro. O sea, suceden los hechos, pero no son registrados. No hay denuncia. Si en nuestro país se denunciaran todos los latrocinios, por ejemplo, todas las veces que un ciudadano es afectado en sus bienes o en sus propiedades por terceras personas, ¿verdad? El índice de reparación judicial no sería del 10%, sería de 0.02% a lo mejor. Lo que pasa es que muchísimos casos no se registran. Entonces, si tú fuiste y te metiste y robaste y hiciste un grave daño y estás en condiciones de acercarte y de reparar ese daño con esa familia, pues tienes que hacerlo. Estás obligado moralmente a hacerlo. Si eso no lleva a que te metan a la cárcel y prives a tus hijos del pan al que tienen derecho. Y son las cosas que tienes que revisar, ¿ya? Por eso, en el tercer punto de las cosas que se necesitan, te expresaba yo que requieres de sano juicio. Y es muy difícil que un adicto en esta turbulencia emocional tenga la capacidad de discernir adecuadamente. Ayer yo escuché a una persona a la que aprecio, admiro enormemente, que es un gran amigo y es un excelente compañero, cómo sin querer, de ninguna manera sin querer, lastimó a una tercera persona. A veces no estamos con el suficiente sano juicio, con la suficiente mente abierta y receptiva, y con el cuidado que se requiere, y contestamos a las personas. Yo soy muy dado a esto. Por educación y por imitación, y por genética a lo mejor también, suelo contestar con así muy golpeado. Entonces lastimo a la persona que me cuestiona algo, que me dice algo. ¿A quién creen que más? Pues a mi mujercita, hombre. A mis hijos no, pues porque no están conmigo, ya marcharon. Ya hacen su vida. Ya todos son adultos mayores. No recién saliditos, no están en los 18, en los 19, no, ya no. Hay quien ya tiene eso, la mayoría de edad, pero de ser mayor de edad. Ellos no viven conmigo, entonces difícilmente yo les puedo dañar. ¿Qué otra cosa me afecta? La culpa. El sentirme culpable por todo y por nada. Entonces, si no tengo cuidado de cómo contesto, si además genero culpas y quiero andar pagando lo que no puedo pagar, porque ya tengo el hábito de la culpa, y luego la gente se aprovecha de esto y me saca cosas a mí para su propio provecho. Es decir, me quieren manipular, o de hecho me manipulan.
Claro que cuando me doy cuenta me resiento, me enojo y pego de brincos. Entonces, aquel que está haciendo eso tiene que reparar conmigo. Pero yo tengo que reparar mi reacción. Y no voy a esperar que él repare lo que tiene que reparar conmigo. Yo voy y le digo, no fui justo en lo que hice. Discúlpame, tan. ¿Qué sucede? ¿Ya? Con lo que me hacen, pues déjaselos. Es problema de ellos, no es problema tuyo. Y si tu ego está tan lastimado que ya te obsesionaste con la idea de que tienen que repararte, ya te fastidiaste. Porque lo único que estás buscando es una compensación para tu ego. Y eso no es estar en el 9º paso. Tú repara parte, tú barre la parte de tu casa, la que a ti te toca, y deja a los demás. Es que mi vieja me ofendió, pues que te repare cuando ella quiera. Usted vaya y repare con ella lo que tenga que reparar, punto. Y si ella tiene conciencia y lo hace, acéptalo y no generes más problema. Por eso es tan importante la bondad de juicio para hacer las cosas. Y como no se tiene esa bondad de juicio, a pesar de los años y a pesar de la práctica, se requiere, ¿verdad?, que consultes, que siempre estés acompañado, ¿verdad?, por terceras personas que tengan superado esto y que en algún momento se puedan dar cuenta de tus trampas. Trampas en las que 1000 veces caes de manera inconsciente. Yo invito a todos los radioescuchas a que hagan un esfuerzo para compartir su economía con la estación, que hagan llegar su ayuda para que esto siga adelante. Y a todos nuestros queridos radioescuchas y las personas que nos siguen en la web, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y tengan la seguridad que aquí estaremos, si Dios nos lo permite, el próximo viernes a la misma hora. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía.